Hola, hola, paso por aquí para tocar un tema bastante interesante. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué tipo de heridas estás trayendo de tu infancia cargando en tu mochila y que de alguna manera ni siquiera te has dado cuenta cómo eso afecta en tu diario vivir? Hoy quiero hablarte de la herida de la injusticia, una herida que por lo general te lleva a tener varios comportamientos de los cuales ni siquiera eres consciente de por qué haces lo que haces. Por lo general, una persona que ha tenido herida de injusticia en su infancia es el tipo de persona que se aísla del mundo para no confiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un tipo de persona que ha vivido esta herida desde su infancia, que por lo general viene de uno o de varios familiares cercanos. Porque muchas veces no es que sucede una sola vez, muchas veces esta herida se hace presente durante varios episodios en tu infancia, los cuales te llevan a sembrar cada vez más profundo la herida. Muchas veces pasa el tiempo, la persona puede tener 20, 30, 40, 50 años y no se da cuenta porque actúa como actúa, porque hace lo que hace, porque ciertas conductas no le permiten vivir en plenitud, en gozo. Y aunque se sienta atraída por alguna persona, se da cuenta que de alguna manera hay una barrera que no le permite realmente llegar a conectar al 100% con su pareja, sea hombre o sea mujer. Muchas veces se tiende a tener como un rol equivocado. ¿En qué sentido? En que es que no sé si me gusta esta persona, si realmente siento afinidad o es que si realmente hay algo que no conecto con él o con ella. Incluso se puede decir que estamos rodeados de personas con esta herida y muchas veces para algunas personas es más fácil juzgar, señalar o criticar que realmente comprender. No te invito hoy a la compasión, te invito hoy al autoanálisis. Si de casualidad tú eres una de las personas que vivió herida de injusticia en su infancia, te invito a que hagas un stop por un momento y puedas ver cómo ha afectado esa herida en tu diario vivir. Es un trabajo doloroso, sí, pero duele más llevar una mochila durante tantos años que pasar por un proceso de autoanálisis y decir, oye, sí, yo pasé por esta herida y puede que tengas razón, yo me he aislado del mundo, de hecho, me he metido de lleno al trabajo para no pensar. Muchas personas se han ido al mundo de las drogas, al mundo del alcohol, por tapar esa herida, porque de alguna manera su mente los lleva a ese lugar. Quiero decirte que esta herida es posible sanarla, es posible vivir desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, pero es importante ir hacia adentro. Cuando te digo ir hacia adentro es escudriñar en tu historia, entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Por lo general, yo siempre comparto una frase que me gusta mucho que es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es lo más triste, porque si nosotros no nos permitimos conocer nuestra historia, entender por qué nos afecta una situación, desafortunadamente es como una cadena y se va repitiendo eslabón tras eslabón. Y ese eslabón, digamos que es nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque es una historia que se va repitiendo por energía, porque nosotros somos energía. Y es muy importante realmente abordar este tipo de situaciones para nosotros poder entendernos, para nosotros descubrirnos y sobre todo para nosotros avanzar. Nosotros no somos las heridas de nuestra infancia, nosotros no somos la injusticia, nosotros somos algo mucho más grande que eso y eso hoy es algo que te quiero compartir. Posiblemente dices, wow, pero es que no sé cómo manejarlo, es un tema doloroso, es un tema que no me gusta hablarlo. Porque cuando hablamos de que es un familiar, muchas veces eso es lo que más duele. Y tú dices, wow, ¿cómo es que un familiar me hizo este daño? Entonces, si es un familiar y yo me fui a acercar a esa persona para jugar, para que me abrazara, X, y esa persona lo que me hizo fue un daño, ¿cómo es que puedo confiar en una persona ahora que ya soy una mujer adulta o un hombre adulto? ¿Cómo me permito confiar en alguien sabiendo que cuando lo hice me dañaron? Eso es un tema muy interesante. Interesante y doloroso. Una de las características más
fundamentales o más básicas de la persona que ha sufrido esta herida de injusticia, aparte de aislarse, es una persona que no confía en nadie, ni siquiera en sí misma. Y aunque tú la ves sonreír y la ves alegre y todo el tiempo, ¡wow! Esa persona es como que si tuviese una máscara del payaso puesta. Porque por fuera la ves sonriendo, pero por dentro está su dolor, por dentro está su herida. Y es una herida que no le permite realmente avanzar como esa persona quisiera. Y quiero decirte que todo es posible, que es posible romper esas heridas, que es posible romper esos patrones, darle a ese eslabón de la cadena y decir ya no más, porque es parte de una historia y esas historias es importante limpiarlas para poder avanzar. Incluso la herida de injusticia muchas veces te hace sentir culpable, avergonzada, sentir un susto y no entiendes por qué. Muchas veces te hace sentir sola, aunque estés rodeada de personas maravillosas. ¿Y sabes qué sucede? Que son las emociones que sentiste al momento que estaba pasando la injusticia en tu infancia. ¿Y qué pasa? Que es como un recordatorio que tu mente te hace cada cierto tiempo para que sepas qué es lo que realmente requieres escudriñar en tu interior. Por lo general, este tipo de heridas de injusticia crean una coraza interna donde la persona que ha sufrido la injusticia es como que mira como yo hago las cosas solo, yo solo puedo. ¿Por qué? Porque desde niño o niña tuvo que aprender, digamos que a protegerse así solo, porque se pregunta, ¿y dónde está mamá? ¿Y dónde está papá? Porque nadie me cuida. Entonces, como nadie lo cuidó en ese momento de la infancia, esa persona tiende a aprender a cuidarse solo desde niño o desde niña. Y por eso muchas veces las personas que tienen esta herida tienden a ser de esa manera, tienden a querer ser como que yo soy el que todo lo puede. Y no es que esa persona sea mala, no es que esa persona se crea que es el más guau, no. Se trata de que no ha estudiado en su interior, no sabe por qué hace lo que hace y de alguna manera está tratando de protegerse, pero no sabe ni de qué. Hablar de todo aquello que nos duele es muy liberador, es sanador. Cabe destacar que es muy importante que podamos entender que cuando hablamos, eso que nos está torturando y comprimiendo el alma, al expresarlo, al dejarlo salir, al dejarlo ir, al buscar una persona que realmente nos escuche, nos entienda, nos comprenda y sobre todo que nos acompañe en este proceso, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es como que expandieras tu alma al liberarte de esas heridas que te están generando dolor, que te causan cierta limitación en el cumplimiento de tus sueños, de tus metas. Soñar es muy fácil, cumplir metas es un poquito complicado. ¿Por qué te digo que un poquito complicado? Porque en el trayecto de soñar y cumplir la meta es donde uno se puede perder. ¿Y por qué se pierde? Porque hay un dolor, porque hay una herida, porque hay algo que no nos permite avanzar. Y por eso es importante expresar, escudriñar en nuestro interior qué es todo aquello que de alguna manera nos está generando un daño interno o una limitación o un freno o una barrera para nosotros poder avanzar. No se trata solamente de decir, bueno, sí, yo pasé por tal herida y no escudriñar y no entender y no saber cuáles son todas las consecuencias que esto puede traer. O sea, una herida puede frenarte en 5, 7, 10 campos de tu vida. Y entonces, claro, al no entender qué es lo que sucede, no vas a poder ver por qué no avanzas en ciertas áreas. Es importante dar ese stop. Yo siempre recomiendo, haz un stop en tu vida, que es aquello que te está generando dolor, que es aquello que te está impidiendo llegar a donde quieres llegar. Porque cuando tú realmente haces ese stop y te observas, entonces puedes realmente desde ahí empezar a ver una vía diferente, empezar a ver un camino distinto, empezar a ver que hay otras opciones. Pero es necesario hacer ese stop, parar para poder continuar en la realización de nuestros sueños y nuestras metas. Recuerda, habla de lo que te duele y deposita amor ahí.
Si quieres saber cómo, déjame saber en los comentarios. Me encantará leerte.